A continuación, Neurología al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día. Buenos días, tengo mucho gusto de saludar a la teleaudiencia de Telesucesos. Les doy la bienvenida a nuestro programa Neurología al Día. Y el día de hoy vamos a tratar de un tema que por ventura es un poco raro, es más bien excepcional, pero en nuestro medio, que es un país que todavía no alcanza los ideales en el ámbito de la salud pública, puede presentarse. Me refiero al absceso y al empiema cerebral. ¿Qué es un absceso? Un absceso es una colección de material supurado, en definitiva de pus en algún tejido, en algún órgano. Y en este caso, cuando hablamos de absceso cerebral, nos estamos refiriendo a que esta colección de pus o esta colección supurada está localizada en el cerebro. Les decía que por ventura es una patología más bien rara. Se calcula en países avanzados que llevan estadísticas que su incidencia es de apenas de 4 casos por 1 millón de habitantes y por año. Sin embargo, en material de autopsia, las cifras varían entre el 0.17 y el 1.3%, lo que a la vez significa que hay muchos casos de pacientes que han sido portadores seguramente de abscesos pequeñitos que no les ha dado síntomas y que son descubiertos en el momento de autopsia en personas que fallecen por otro problema, especialmente por muertes accidentales, por traumatismos, por caídas o por accidentes de tránsito. Esto a la vez indica que pueden vivir las personas portando algún pequeño absceso cerebral. ¿Por qué se produce este absceso cerebral? La principal causa es el ingreso de bacterias hacia el interior del cráneo. En la lista de bacterias productoras de absceso cerebral están prácticamente todas las conocidas. Es una larga lista de bacterias que pueden ser causantes del absceso cerebral, pero predominantemente se distinguen los streptococos, la Escherichia coli, el estafilococo dorado, las neiserias, el Haemophilus influenza, la Listeria monocitógenes. Pero aparte de que la gran mayoría de abscesos son por invasión bacteriana, también pueden producirse abscesos eventualmente en forma muy rara por amebas, especialmente la acantoameba y la naegleria son los posibles causantes de absceso amebiano en el cerebro. Y como vimos en una charla anterior, también la toxoplasmosis puede provocar colecciones abscedadas en la corteza cerebral. Pero en definitiva, la gran mayoría de abscesos son producidos por bacterias. ¿Cómo acceden esas bacterias? A través de la comunicación entre el interior y el exterior, entre el interior del cráneo y el exterior. ¿Cómo se produce esa comunicación? Cuando se producen heridas abiertas y fracturas del cráneo, es decir, se produce una comunicación entre el exterior y el interior. Imaginemos en un accidente de tránsito que los que sufren el accidente se golpean la cabeza, tienen heridas y a veces inclusive se contaminan
o se cubren esas heridas con los materiales del medio ambiente, con hierbas, con tierra, lógicamente que se va a producir una invasión de bacterias hacia el interior del cráneo. Pero adicionalmente también se puede ingresar esas bacterias en los procedimientos neuroquirúrgicos. Cuando se somete a los pacientes a cirugía intracraneal, hay el riesgo de llevar una infección desde el exterior hacia el interior. De ahí que, por ventura, en la actualidad las medidas de seguridad en los quirófanos es sumamente alta y casi nunca se produce una infección en el curso de estas cirugías craneales. Otra forma de producirse absceso cerebral es a través de la vía hematógena, es decir, que a través de la circulación sanguínea, los gérmenes que están radicados en procesos infecciosos en otros órganos pueden llegar hacia el cerebro arrastrados, entre comillas, por la circulación. Si un paciente está cursando con una enfermedad infecciosa pulmonar, como es el caso de un absceso pulmonar, un empiema pulmonar o la presencia de bronquiectasias, estos son procesos infecciosos que pueden ser llevados hacia el cerebro para producir el absceso cerebral. Y también puede producirse el absceso si el paciente cursa o está padeciendo de una infección cardíaca, lo que llamamos endocarditis bacteriana. En este caso, las bacterias son trasladadas a través de la circulación carotidia y luego a través de la circulación intracerebral por pequeños émbolos, es decir, minúsculos corpúsculos de material sanguíneo infectado que van desde el corazón hacia el cerebro a través de la circulación mencionada. Y una tercera causa de producción o una tercera vía de producción del absceso cerebral es la vía de contigüidad, es decir, que los gérmenes son arrastrados a sí mismos hacia el interior del cráneo desde focos supurados o focos infecciosos que están localizados en el propio cráneo. Hablemos de sinusitis, hablemos de mastoiditis, hablemos de otitis media supurada. Desde ahí los gérmenes llegan por contigüidad, erosionando la delgada lámina que los separa del interior del cráneo. Se produce la erosión de esta lámina ósea y los gérmenes tienen acceso hacia el interior del cráneo. Como pueden analizar, hay varias vías de probable producción de esta infección supurada en el interior del cráneo. ¿Dónde se localizan los abscesos? Los abscesos cerebrales generalmente se producen en la sustancia blanca, es decir, en la parte que está por debajo de la corteza, de la capa más externa del cerebro, en la sustancia blanca. Y los estudios han determinado que la producción de esta infección en la sustancia blanca se debe a que la circulación sanguínea en la sustancia blanca es más pobre, más lenta que en la corteza cerebral, que a la vez sirve, podríamos decir, de barrera para que la infección no salga de la sustancia blanca y se disemine por el resto del cerebro y se haga un proceso más grave. ¿Cuáles serán los síntomas de estos abscesos? Hay que tener en consideración que desde el punto de vista patológico, cuando se produce un absceso, ya se ha consolidado la infección, esta masa, este volumen o este conglomerado de pus tiene 5 zonas que son claramente visibles. Tienen un centro necrótico, es decir, se produce necrosis en el centro del absceso. Alrededor de esto está un halo, un reborde inflamatorio. Por fuera de ese reborde inflamatorio hay una cápsula que tiende a aislar el proceso infeccioso del resto del tejido cerebral.
Por fuera de la cápsula está un proceso inflamatorio que se denomina cerebelitis, es decir, una inflamación del tejido cerebral. Y cuando ya han transcurrido algunos días, se produce una reacción cicatrizal, una reacción inflamatoria del tejido glial, y también puede producirse pequeñas hemorragias y desde luego un gran edema, una gran hinchazón del tejido cerebral. Dadas estas condiciones, entonces, ¿qué ocurrirá? Si hay una masa, si hay edema cerebral, hinchazón, que no es más que la colección de líquido en el tejido cerebral, lógicamente que estos volúmenes van a ejercer una presión en el cerebro, es decir, aumenta la presión intracraneal y hablamos de lo que hemos dicho en alguna ocasión, el síndrome de hipertensión intracraneal, que nos dará síntomas de tipo general y síntomas de tipo focal o síntomas específicos. ¿Dónde se localizan más frecuentemente los abscesos cerebrales? Los abscesos cerebrales se localizan más frecuentemente en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal y en el cerebelo. La distribución es más o menos de 80% en la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales, 18% en el cerebelo y apenas 1% en el tronco cerebral y en la médula. De esto podemos deducir que los problemas son más de tipo cerebral, que vamos a revisar a continuación. Pero en el orden general, y puesto que es una infección, los síntomas serán, como en toda infección sistémica, fiebre, decaimiento, cansancio, anorexia o pérdida del apetito y una sensación de no sentirse bien. Y desde el punto de vista ya focal, cerebral, los síntomas van a depender de dónde está localizado el absceso. Si el absceso está localizado en el lóbulo frontal o en el lóbulo temporal, las manifestaciones pueden ser de alteraciones de la personalidad, síntomas psiquiátricos que en los primeros tiempos incluso pueden hacer pensar que el paciente está adoleciendo de un síndrome psiquiátrico. Pero ya aparte de esto, lógicamente está presente el dolor de la cabeza y está presente un deterioro de la conciencia que puede ser progresivo, que va desde la letargia y puede llegar hasta el coma. Y si es que este absceso está afectando la representación cortical, es decir, los centros de control del movimiento, se producirá una parálisis o una paresia del lado contralateral al sitio donde está el absceso cerebral. Si el absceso cerebral está en el hemisferio izquierdo, la disminución de la movilidad o la parálisis del hemicuerpo derecho será ostensible. Si es que el absceso afecta a los centros del lenguaje, tendrá el paciente problemas en la producción del lenguaje, lo que llamamos afasia o disfasia. Y ocasionalmente, habíamos dicho que la corteza cerebral actúa medio como una barrera para impedir que la infección se haga cortical, pero a veces no es suficiente y puede comprometerse la corteza cerebral, en cuyo caso puede también haber crisis convulsivas, crisis epilépticas secundarias a la presencia del absceso cerebral en la región frontal. Y lo mismo puede ocurrir si es que la localización del absceso está en el lóbulo temporal, porque tanto el lóbulo frontal como el lóbulo temporal son altamente epileptógenos, es decir, si es que hay una alteración de su anatomía y de su funcionalismo normales, pueden producirse crisis epilépticas como consecuencia de la participación de la corteza cerebral. Si es que el absceso está localizado en el cerebelo, el síntoma característico es la ataxia o desequilibrio, que se presentará en este caso en el mismo lado
del hemisferio cerebeloso afectado. Es decir, que si tenemos un absceso en el hemisferio cerebeloso derecho, las alteraciones de desequilibrio, de incoordinación, de alteración del tono muscular serán en el mismo lado del cuerpo congruente con el hemisferio cerebral afectado. Sabemos que el cerebelo también es un órgano que modula el lenguaje, por lo tanto, si es que hay alteración de un hemisferio cerebeloso, la consecuencia será una alteración en la producción del lenguaje, lo que llamamos disartria. Es decir, es fácil diferenciar cuando la afectación de los centros del lenguaje está en el hemisferio cerebral. El problema se llama afasia. Cuando el problema es por alteración en el cerebelo y hay alteraciones del lenguaje, a esto llamamos disartria. Pero en todo caso, estos síntomas orientan fácilmente hacia la localización de donde está localizado el absceso cerebral. Y en el caso de que esté localizado en el tronco cerebral y en la médula espinal, los signos pueden ser sumamente graves. El paciente estará en coma y paralizado muchas veces del cuello hacia abajo. Como pueden ustedes deducir, en cualquiera que sea la localización del absceso cerebral, esta es una patología grave. Es una patología que en varios casos puede llevar a la muerte. Pero la gran ventaja en la actualidad es que, en base a la sospecha clínica, que es relativamente fácil, se hacen los exámenes apropiados, especialmente un estudio de resonancia magnética o de tomografía axial computarizada del cerebro, se puede detectar fácilmente la presencia del absceso, y el tratamiento que se implementa en forma temprana es absolutamente beneficioso. Los pacientes logran una recuperación completa. En algunos casos se requiere el drenaje quirúrgico del material infectado, del pus, a través de una punción, que en la actualidad es muy fácil llegar al centro del absceso para sacar, para drenar ese material infectado. Y si a esto se agrega el tratamiento antibiótico apropiado, la curación del enfermo se produce y puede retornar a su vida normal. Esto en relación al absceso cerebral. Una variante de un proceso infeccioso intracraneal es lo que llamamos empiema cerebral. El empiema cerebral es a la vez una colección de pus, de material infectado, localizado entre la capa denominada dura madre y el cerebro y la aracnoides. Y, en macro diríamos que el empiema cerebral es similar a un hematoma subdural. La diferencia es el contenido. El contenido en el caso del hematoma es sangre pura. En el caso del absceso, del empiema cerebral, el material es una colección supurada, una colección de pus que está provocando compresión del cerebro. Pero asimismo, puesto que es una infección, tendremos los mismos síntomas de toda infección, es decir, malestar general, decaimiento, fiebre, falta de apetito, anorexia, trastornos del sueño. Y cuando hacemos exámenes, un examen de sangre, una biometría, generalmente nos encontramos con una elevación de los leucocitos, con una leucocitosis. Y los exámenes de imagen permiten identificar en forma clara y temprana esta colección de pus, que en este caso generalmente requiere de drenaje quirúrgico, acompañado lógicamente de
tratamiento antibiótico, tratamiento analgésico, tratamiento antiinflamatorio. En este caso también se logra la recuperación integral de los pacientes, que, repito, la presentación de estas patologías infecciosas, tanto absceso cerebral como empiema cerebral, son verdaderamente escasos. Esto es lo que quería mencionarles el día de hoy en relación a absceso y empiema cerebral, y espero que les sirva en algún momento y ojalá que no lo tengan nunca. Muchas gracias y muy buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día.